Bienvenidos hermanos a nuestra reunión de fin de semana. Hoy vamos a disfrutar de una hermosa reunión como tenemos por costumbre y vamos a comenzar a adorar a Jehová con una canción de adoración para Él. Y la canción que vamos a cantar juntos es la número 36, que lleva como título Cuidemos nuestro corazón, basado en Proverbios 4:23. Muy bien, ya estamos listos para disfrutar del discurso público. Nuestro hermano Roberto Gutiérrez va a ser el encargado de presentarlo y el tema del discurso es el siguiente: adquiera un corazón de sabiduría. Roberto, te escuchamos. No hay más que tres acontecimientos importantes en la vida: nacer, vivir y morir. No sentimos lo primero, sufrimos al morir y nos olvidamos de vivir. Con estas palabras de un escritor francés se resume muy bien el carácter de la vida humana. Una vida corta y que en muchas ocasiones cuesta mucho poder disfrutar de ella debido a las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. De hecho, esta es una misma realidad que ya mucho tiempo atrás quedó registrada en la Biblia. Os invito por favor a leer juntos el Salmo 90, 10. Abrimos por favor el Salmo 90, 10. Y si notamos el encabezado de este salmo, los salmos 90 a 106 forman parte del libro cuarto, y curiosamente el Salmo 90 comienza siendo una oración de Moisés, el hombre del Dios verdadero. Pues en ese marco, en el marco de una oración, encontramos las palabras del versículo 10. Y en esta reflexión que Moisés hace: nuestra vida llega hasta los 70 años, o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial. Pero esos años están llenos de dificultades y penas, pasan rápido y desaparecemos. Pues la reflexión de Moisés era clara: tener una vida corta y llena de dificultades y de penas.
Es interesante que, dado que este salmo hace tanto hincapié en la transitoriedad de la vida, es muy probable que se compusiera durante los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto, tiempo en el que se pudo ver también que aun entre los siervos de Dios surgen problemas, quejas, situaciones que provocan tensión y ansiedad. Pensemos un poquito en el caso del propio Moisés, quien puso por escrito estas palabras, y pongámonos en el contexto histórico antes de que sucediera lo que acabamos de leer. Moisés, para cuando tenía aproximadamente unos 40 años, era un hombre que amaba a Jehová, amaba al pueblo de Israel, y en ese momento los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Para cuando él tenía esos 40 años, creyó estar preparado para poder llevar a cabo la liberación de los israelitas. Pero Jehová sabía que no era así. Aún tenía que cultivar humildad, paciencia, apacibilidad y autodominio, entre otras cualidades. Necesitaba esas cualidades para poder aguantar las pruebas y las dificultades que le estaban por llegar. Pues ahora recibió una asignación de 40 años como pastor que le ayudaron precisamente a poder cultivar esas cualidades. De hecho, dice el registro bíblico que después de esa asignación, después de esa preparación, Moisés era con mucho el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. Así, la humildad que cultivó le ayudó a ser paciente con los israelitas, cada uno con su forma de ser, cada uno con sus problemas y cada uno con sus propias dificultades. Pero los siguientes 40 años pusieron a prueba realmente a Moisés. Él sufrió una decepción tras otra. En menos de 2 años de haber sido liberados de Egipto, aquel terco pueblo le dio una enorme decepción. De hecho, debido a esa enorme decepción y por la falta de fe, Jehová condenó a los israelitas a que vagaran 40 años por el desierto, tiempo suficiente para que toda aquella generación de personas rebeldes muriera en el desierto. Pues ahora sí hemos puesto el cuadro perfecto para entender una petición que en este Salmo 90 Moisés hace a Jehová. Si vemos al versículo 12, encontramos la siguiente declaración de Moisés, una petición muy interesante. Enséñanos a contar, o como dice la nota, a usar bien nuestros días para que consigamos un corazón sabio. Así Moisés en esta reflexión hace percibir que dado que la vida es tan corta, que hay que aprovecharla de la mejor manera, hay que usarla bien, ese tiempo que tenemos hay que usarlo bien, de manera que, como decía la parte final del versículo, para que consigamos o adquiramos, que es el título de este discurso, un corazón sabio. Así Moisés en esta petición a Jehová le estaba solicitando que le permitiera tener la actitud de poderse valer con éxito del conocimiento y el entendimiento, es decir, de todas esas cosas que llevaba en su bagaje, para poder resolver problemas. Pero los años fueron pasando y pasaron 10, 20, 30, 39 años, 39 años y un mes, y de nuevo se encontraban en el punto de partida. De nuevo se encontraban en Cadés. ¿Qué sucedió allí? Pues el último de los salmos de este cuarto libro, el Salmo 106, nos dice qué fue lo que le sucedió a Moisés. Leamos por favor juntos el Salmo 106, los versículos 32 y 33. Salmo 106, 32 y 33. Dice, ellos lo provocaron, hace referencia a la provocación que hicieron al propio Jehová, en las aguas de Meribá, y por culpa de ellos le fue mal a Moisés. Le amargaron el espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Así, la situación que tuvo que encarar en esta ocasión Moisés, y precisamente fue debida a errores ajenos, le pusieron en una situación realmente complicada. Le amargaron el espíritu y no pudo controlarse. Reaccionó de forma precipitada y brusca. Así que, aunque a veces
tengamos deseo de hacer las cosas bien, pero también a veces es muy grande la brecha entre lo que nosotros deseamos hacer y lo que finalmente hacemos. Así, las circunstancias estresantes pueden hacer que hasta los siervos de Jehová leales hablen o reaccionen de forma imprudente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7 expresa con claridad la siguiente verdad. Pero a un sabio, la opresión puede llevarlo a la locura. Así, ante las situaciones difíciles, las situaciones tensas, podemos llegar a ser como una olla de presión, que bajo el calor del momento, bajo el momento y las circunstancias, bajo esa tensión que podamos llegar a tener, podemos ser como una bomba que explote ante la situación. Pero también podemos ser como esa misma olla a presión que si tenemos un corazón de sabiduría y gestionamos adecuadamente la presión que los problemas y las dificultades pueden producirnos, entonces podemos salir airosos de la situación. Así, como primera lección, un corazón de sabiduría hubiera ayudado a Moisés a no enfurecerse ante la provocación. Por desgracia, Moisés no fue un caso aislado y la historia ha sido un suma y sigue en que ha demostrado que esto es así. Desde hace mucho tiempo los siervos de Dios han lidiado con dificultades entre ellos y en lo referente a soportar problemas y situaciones que provocan tensión. Por poner algunos ejemplos, los israelitas tiempo después tuvieron que aguantar la gobernación de reyes, sacerdotes y jueces que eran malvados. Y en el siglo I los cristianos también ellos tuvieron que enfrentar sus propios problemas y dificultades. Así, estos ejemplos muestran que no debemos esperar perfección de los que con nosotros sirven a Jehová, sino más bien hemos de adquirir un corazón sabio que nos ayude a encararnos a tales problemas y presiones. Pero, ¿cómo podemos nosotros aprender a adquirir ese corazón sabio? Pues vamos a dedicar en los siguientes minutos de este discurso la opción a ver cómo en el siglo I se pudieron atender con un corazón de sabiduría problemas en la congregación cristiana. Y la persona que vamos a poner al frente como ejemplo de cómo se manejaron las cosas fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con muchas situaciones difíciles, problemas emergentes en el seno de la congregación. Manejó el tema de la circuncisión, un asunto que venía rodado a lo largo de los años, pero también tuvo que manejar con mucha sabiduría el tema de la resurrección. Pues vamos a dedicar unos minutos a hablar precisamente de este problema. Y para entenderlo vamos a poner marco histórico. La resurrección fue una cuestión muy debatida entre los cristianos del siglo I. Viajemos por favor en el tiempo hasta el siglo I y tratemos de situarnos mentalmente en la congregación de Corinto. Corre aproximadamente el año 55 de nuestra era, es decir, han pasado más de 20 años desde la muerte y resurrección de Cristo, pero vamos a notar cuál era el sentir, cuál era el pensamiento de algunos miembros de la congregación. El cuadro de la situación era el siguiente. Algunos que ahora formaban parte de la congregación habían sido tiempo atrás fariseos. Sin ir más lejos, el propio apóstol Pablo. Ellos venían con una arraigada forma de pensar sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, el historiador Josefo en su obra Antigüedades Judías dice sobre las creencias de los fariseos. Creen también que el alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos según se haya consagrado a la virtud o al vicio. Y remarca esta misma idea en su obra Las guerras de los judíos, donde dice, piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro y las de los malos sufren castigo eterno. Pues así, los esfariseos tal vez se hayan sentido inclinados a favorecer la idea de que el alma es inmortal. Pero ¿cómo manejó el apóstol Pablo esta situación? Pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a ver el versículo, en primer lugar, el versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 15, y el versículo 12, y vamos a notar la reflexión que el apóstol Pablo tiene al respecto, pensando en esos antecedentes de algunos miembros de la congregación. Dice el versículo 12, ahora bien,
Si se está predicando que Cristo fue levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Pues ese era el problema que tenía la congregación. Pero ahora Pablo, en un magistral desarrollo de su argumento, refutó aquellas alegaciones de aquellos que pensaban que no había resurrección. Y él ahora empezó a basar sus argumentos tanto en las Escrituras como en los propios hechos, es decir, como en los propios argumentos que las pruebas tangibles le ofrecían. Veamos por favor en el contexto a qué nos estamos refiriendo. Leamos los versículos del 2 al 8. Seguimos en este mismo capítulo 15 y leemos los versículos del 2 al 8. También son salvados mediante las buenas noticias que les anuncié si se aferran a ellas. Si no, se habrán hecho creyentes para nada. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos se han dormido en la muerte. Después se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Al final se me apareció a mí como alguien nacido prematuramente. Así los argumentos del apóstol Pablo fueron extraordinarios, fueron contundentes para rebatir este asunto. Se basó en las Escrituras, pasó esto según las Escrituras, resucitó y fue levantado entre los muertos según las Escrituras, pero no solamente en base bíblica utilizó los argumentos, sino que se valió de los hechos, de los testigos oculares de aquellos acontecimientos. Habló de Cefas, de los 12, de 500 hermanos, incluso habló de sí mismo, que él había sido también alguien que había recibido esas mismas cosas. Así, ese fue el buen argumento que Pablo utilizó con un corazón de sabiduría para rebatir esta cuestión. Pero por desgracia, los años fueron pasando y el problema persistía. Hemos dicho que estábamos aproximadamente en el año 55 de nuestra era. Pues echémosle por favor 10 años encima. Nos vamos aproximadamente al año 65 y vamos a notar lo que sucede. En una conversación en carta con su compañero y amigo Timoteo, en la segunda que le dirige, le dice lo siguiente. Segunda Timoteo capítulo 2 y los versículos 16 a 18. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículos 16 a 18. Le dice, pero rechaza la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, porque llevará a más y más irreverencia, y sus palabras se esparcirán como gangrena. Este es el caso de Himeneo y Fileto. Estos hombres se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha sucedido y están arruinando la fe de algunos. Así era un problema, era un verdadero problema. Era un problema de que el peligro era un peligro altamente corrosivo y que de no tomar medidas prácticas se podría convertir en letal. Porque ellos tenían sus propios conceptos, sus propias ideas, pero las esparcían con efecto dañino sobre los hermanos de la congregación. Decía la parte final del versículo 18 que estaban arruinando la fe de algunos. Pues el apóstol Pablo entendemos el porqué. Cuando escribió su carta a los Corintios, les avisó con mucha firmeza sobre este potencial peligro y el efecto que podría tener en ellos. Volvamos por favor a la primera carta a los Corintios, de nuevo al capítulo 15, y cerremos con la idea que Pablo utilizó en su argumento con esta congregación. Primera a los Corintios capítulo 15, y vamos a leer los versículos 32 y 33. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 32 y 33, concluye Pablo su argumento diciendo, si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero añade el versículo 33, no
se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Así, vemos cómo con claridad se advirtió a los cristianos respecto a asociarse con aquellos que todavía para este tiempo no habían rehecho completamente su mente. Así notamos cómo el apóstol Pablo, al tratar con estos y con otros problemas, mostró valor para hacerles frente, para reaccionar ante ellos, pero también mostró un corazón de sabiduría. Pues ahora la pregunta, después de analizar tan solo algunos pequeños detalles de este ejemplo, ¿qué nos ayudará a nosotros a adquirir un corazón de sabiduría? Pues vamos a tratar de aprender algunas lecciones valiosas de este relato que hemos analizado. Vamos a hablar de 4 valiosas lecciones y cada una de ellas las vamos a poner a la base de un principio bíblico, para que así nos permita meditar y ver el efecto que en nosotros un corazón de sabiduría puede tener. Pues hablemos de la primera de las lecciones que podemos aprender. Primera es, hay que reconocer que hoy, como en el siglo I, algunos pudieran hacer afirmaciones categóricas o expresar puntos de vista personales sobre diversos asuntos. ¿Cuál es el principio que nos puede ayudar, que nos permite regirnos por él y actuar con sabiduría ante esta corriente de ideas personales? Pues vamos a ver este principio juntos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y daremos lectura al versículo 10. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, y de nuevo en palabras inspiradas del apóstol Pablo, nos hace ver que ante esta corriente de ideas personales, ¿qué es lo que tiene que ser el motor que nos rija y que nos permita actuar como debemos hacerlo? Dice el versículo 10, ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Así el principio es claro al respecto. Es verdad que el conjunto de lo que es el pueblo de Jehová en la actualidad sigue el patrón que al propio Jehová le gusta, le encanta la variedad y dentro del pueblo de Jehová, dentro del pueblo de Dios, encontramos a personas de diferentes orígenes, culturas diferentes, antecedentes diferentes y podemos tener formas de pensar diferentes. Podemos tener diferentes percepciones de un mismo asunto. Pero, como dice el apóstol Pablo, y como dice el propio espíritu de estas palabras, en lo que tiene que ver con nuestra forma de adorar a Dios, en lo que tiene que ver con esto, tenemos que estar de acuerdo. No debe de haber divisiones entre nosotros, o como dice la parte final del versículo, hemos de estar completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar, porque los principios que a todos nos rigen son los mismos. La guía que recibimos es la misma, la de la palabra de Dios. Por eso es importante que actuemos de esta manera. Así que, aunque podamos tener diferentes formas de pensar, lo que hemos de evitar, utilizando una expresión bíblica, es que cuando digamos algo, no vayamos más allá de lo que está escrito, no impongamos nuestro propio criterio personal o nuestra propia idea con relación a algo. Es una valiosa lección que nos permite tener un corazón de sabiduría. Un segundo punto o segunda lección que deseamos tocar es reconocer que la congregación no es infalible. La congregación no es infalible. Pero tenemos un verdadero privilegio, aunque esto es así, y es que formamos parte de la mejor organización imperfecta del mundo. La mejor organización imperfecta del mundo, porque está formada por hombres imperfectos, pero dirigida por el propio Jehová, que actúa con gran perfección en todo aquello que hace para su organización. ¿Cuál es el principio que nos ayuda entonces a entender cómo proceder? Pues el principio lo podemos encontrar en el Proverbio capítulo 4 y en el versículo 18. Proverbio capítulo 4, versículo 18. Y dice allí el escrito:
pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. Así, entendemos según estas palabras que la verdad fluye de manera progresiva, por lo que continuamente Jehová sigue educándonos y continuamente sigue guiando a su pueblo. ¿Qué supone esto para nosotros? Pues supone que tenemos que adaptarnos a nuevos entendimientos, tenemos que familiarizarnos con nuevos procedimientos o enfrentarnos a continuos retos en nuestro servicio a Dios. Utilizando también una expresión bíblica de una visión del profeta Ezequiel, el carro de la organización de Jehová se mueve a gran velocidad. Estamos en periodo de cambios, por tanto no hemos de rezagarnos, sino hemos de mantener el paso. Una tercera lección que podemos aprender y que nos permitirá tener un corazón de sabiduría. Hemos de mantener un punto de vista equilibrado de los ancianos y de otras personas. Por ello hemos de evitar la tendencia poco realista de esperar perfección en otros. Más bien, si nosotros aceptamos las imperfecciones de los demás, eso nos permitirá que desarrollemos y que podamos crecer en cualidades como la humildad, el amor, el aguante y otros rasgos del fruto del Espíritu. Nos hace falta que pasemos por un proceso que lo encontramos en el siguiente principio bíblico. Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Y es el principio que sostiene este punto de vista equilibrado de los demás y de los ancianos en la congregación. Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Y notemos cómo el discípulo Santiago utiliza un argumento también muy interesante que nos ayuda y nos permite reflexionar en el efecto positivo que pueden tener sobre nosotros en muchas ocasiones los problemas y las dificultades. Dice los versículos 2 al 4. Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra. Y una pequeña pausa aquí. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Santiago cuando dice su obra o trabajo? Pues el final del versículo nos dice a qué hace referencia. Para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Así, qué interesante. Cuando nosotros pasamos por periodos de prueba de dificultad, eso permite que nosotros desarrollemos cualidades como la empatía, la paciencia, el aguante, y eso nos hace que, como decía en el versículo, nos hace que seamos personas completas y sanas en todo sentido, que no nos falte nada. Pues eso es interesante cuando lo desarrollamos desde una óptica equilibrada. Para ilustrar brevemente esta idea, pensemos, por ejemplo, en el efecto que a veces, pues eso, un problema, una dificultad que no es algo en sí que nos produce que nos produce alegría, pero sí qué efecto produce. La ostra perlera produce una perla como resultado de irritación. Es decir, cuando un cuerpo extraño se mete en este animal, con paciencia, con aguante, empieza a poner capas de nácar una encima de otra para que finalmente cubra ese cuerpo extraño y lo convierta en una hermosa gema. Es verdad que en muchas ocasiones tienen que pasar años, incluso 10 años, para que ese intruso se haya convertido en una hermosa perla. Y luego, dependiendo del tamaño, del color, del brillo, pues sea una gema de enorme valor. Pues ese es el efecto que pasar por las pruebas puede producir en nosotros. Nos permite que desarrollemos cualidades que quizás sea irritante al principio, pero que nos permite desarrollar cualidades que nos hace, como decía el discípulo Santiago, sanos, completos y que no nos falta nada, se hagamos perlas de gran valor. Pero también es verdad que, al igual que la perla, no queremos violar los principios bíblicos para poner fin a nuestras pruebas. Más bien queremos pasar por el proceso. Pues la cuarta lección que vamos a analizar. Hemos de salvaguardar el corazón y confiar en Jehová. No debemos dejar que las situaciones que Jehová permite hagan que nos enfurezcamos contra Él.
No permitamos que nada abra una brecha entre nosotros y Jehová. Recordemos que las emociones intensas, como puede ser la ira o el miedo, pueden nublarnos el juicio. Principio bíblico que nos ayuda en este sentido. Proverbio capítulo 19 y el versículo 3. El Proverbio 19, versículo 3, dice: «Es la propia tontedad del hombre lo que tuerce su camino, pero luego su corazón se enfurece con Jehová». Así, Jehová permite los problemas y las presiones de la vida para que aprendamos a ser pacientes, humildes, leales y a que dependamos de Él, demostrando así también qué es lo que hay en nuestro corazón. Pues dependiendo de cómo nosotros reaccionemos, mostraremos hasta qué grado hemos adquirido un corazón de sabiduría, que evite que nos enfurezcamos ante los problemas o las dificultades ajenas contra el propio Jehová, pero también nos permite saber en qué posiblemente tengamos que seguir trabajando. Por eso es indispensable que mantengamos con humildad el punto de vista de Moisés. Y retomamos para cerrar bíblicamente esta conferencia el Salmo 90, 12. Leámoslo de nuevo con un pequeño matiz adicional. Salmo 90, versículo 12, o el Salmo 90, 12. Y dice: «Enséñanos a contar o a usar bien nuestros días para que consigamos un corazón sabio». Pues vamos a hacer un pequeño inciso en la expresión que utilice al principio del versículo, contar o usar bien. Pues a veces, como seres humanos, contamos o numeramos las cosas para saber si algo de lo que disponemos nos permite o nos da la oportunidad de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, una pequeña ilustración. Imaginemos que tenemos invitados a comer en casa y ahora abrimos nuestro refrigerador y empezamos a contar cuántas cosas tenemos para ver si con lo que nosotros tenemos es capaz de cubrir la necesidad para esa invitación. Si ahora con lo que hemos contado nos da para hacerlo, perfecto, podremos cubrir la invitación. Pero si no, nos permitirá saber si con lo que tenemos no nos llega, poder adquirir más y poder cubrir así esa necesidad. Pues esa es la misma idea que hemos de tomar nosotros. Es posible que a lo largo del tiempo hayamos pasado por diversas circunstancias, diversos problemas, diversas situaciones complicadas y que hayamos tenido la sabiduría necesaria para manejarlas o hayamos obrado bien, lo hemos usado bien. Pero ¿qué puede suceder si el día de mañana hemos de encarar otras situaciones diferentes? ¿Habremos contado si la sabiduría, el corazón de sabiduría que tenemos nos es suficiente? O si, como dice el versículo, hemos de conseguir todavía un corazón sabio. Pues el punto de vista es: examinemos diariamente nuestro corazón, oremos como hizo Moisés aquí en este Salmo 90, para seguir adquiriendo cada día más un corazón sabio. Muchas gracias, Roberto, por tu muy buena preparación. Hemos disfrutado mucho y agradecemos a Jehová, el gran instructor, que nos brinda este alimento espiritual continuamente. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la siguiente parte de la reunión, que es el estudio de la atalaya. Iniciaremos nuestra reunión con una canción, tras la cual haremos también una oración. Bienvenidos de nuevo. Cantemos junto la canción número 117. El título de esta canción es Imitemos la bondad de Jehová.
Como acabamos de cantar, hoy hablaremos de la bondad de Jehová. El tema que vamos a analizar juntos ahora es cómo podemos probar la bondad de Jehová. Sin duda, como habéis podido ver en vuestra preparación, es un tema muy animador. El texto temático es el Salmo 34:8, que dice: prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz el hombre que se refugia en él. En el avance ya se nos indica los puntos principales que vamos a tratar. Veremos que Jehová es la fuente de las cosas buenas para todos, incluso para las personas malas. Veremos también una idea muy animadora. A Jehová le gusta hacer cosas buenas por sus siervos fieles. Explicaremos cómo Jehová les demuestra bondad a quienes lo adoran y además aprenderemos cómo les muestra bondad de manera especial a quienes se esfuerzan por hacer más en su servicio. Así que, por supuesto, este artículo nos animará a hacer más en nuestro servicio a Jehová. Tenemos también muchas ganas de escuchar vuestros excelentes comentarios que nos ayudarán a destacar los puntos principales del estudio de la tarea de esta semana. Dicho esto, vamos a iniciar el estudio leyendo el párrafo 1 y 2. Nuestro hermano Laurent Rodolphe es nuestro lector. Hermano Laurent, por favor. Imaginemos que alguien nos ofrece algo de comer que nunca hemos probado. Podemos hacernos una idea de su sabor al verlo, olerlo, conseguir la receta o preguntarle a alguien si le gusta. Pero la única forma de saber si nos gusta es probándolo. De manera parecida, podemos hacernos una idea sobre la bondad de Jehová leyendo la Biblia en nuestras publicaciones, así como escuchando a otros hablar de cómo los ha bendecido Jehová. Pero solo podemos entender de verdad lo bueno que es Jehová si probamos su bondad por nosotros mismos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos servir a Jehová a tiempo completo, pero para hacerlo tenemos que simplificar nuestra vida. Tal vez hayamos leído muchas veces la promesa de Jesús de que si ponemos en primer lugar los intereses del reino, Jehová nos dará las cosas que necesitamos. Pero puede que nunca hayamos vivido el cumplimiento de esa promesa en nuestro caso. Aún así, como tenemos fe en la promesa de Jesús, reducimos nuestros gastos y nuestras horas de trabajo y nos centramos en la predicación. Al hacerlo, vemos con nuestros propios ojos que Jehová de veras se encarga de cuidarnos. Y así, probamos personalmente la bondad de Jehová. Muchas gracias. Antes de hacer la pregunta, ¿alguien que quiere leernos Salmo 34:8, por favor? Hermano Capiscol. Prueben y vean que Jehová es bueno. Feliz el hombre que se refugia en él. Muy bien. Según Salmo 34:8, ¿qué debemos hacer para descubrir lo bueno que es Jehová? Hermano Ordóñez. Nos lo dice claramente, probar y ver. ¿No? Podemos, como se menciona, hacernos una idea cuando leemos la Biblia en las publicaciones o hablando con nuestros hermanos, pero hasta que no lo probamos nosotros mismos en nuestra vida, no lo conoceremos de verdad. Excelente. Hermano Fernández, Pablo Miguel. Y el primer párrafo lo compara acertadamente con la comida. Por mucho que nos cuenten, por mucho que nos diga a qué sabe un plato, por muchos vídeos que veamos, incluso hasta si somos capaces de leer el plato, nada se compara a abrir la boca y probar directamente de ese plato. Con la bondad de Jehová pasa lo mismo. Por mucho que leamos o nos cuenten, nos puede ayudarnos a hacer una idea, pero hasta que no lo probamos por nosotros mismos, no hay nada igual. Muy buen ejemplo. Hermano Terren. Y en el Salmo 34:8 la referencia cruzada es Primera de Pedro 2:3. Y allí dice, siempre y cuando hayan probado, experimentado lo bondadoso que es el Señor. Así que refuerza esa idea que no es solamente una cuestión de conocimiento, de saber algo, sino de experimentar por uno mismo el cumplimiento de las promesas, ¿no? Y cuando uno lo experimenta, pues reafirma aún más su confianza en Jehová. Hermano Verdú. Y en el párrafo nos pone el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de si queremos servir a Jehová a tiempo completo,
pues tendremos que seguramente simplificar nuestra vida. Sabemos que si lo hacemos, según lo que hemos leído, Jehová nos va a bendecir, pero nunca lo hemos probado. Así podremos comprobar en nuestras propias carnes lo que dice Mateo 6:33, que Jehová nos va a dar todo lo que necesitamos si ponemos en primer lugar el reino y seremos felices, como también dice el texto. Hermano Prado, Samuel. Así como indica el ejemplo que ha comentado Samuel Verdú, para probar lo bueno que es Jehová en muchas ocasiones implica renunciar a parte de nuestra libertad, a hacer sacrificios, y eso nos puede conducir también a situaciones complicadas, pero como muy bien ha comentado, Mateo 6:33 nos indica que todo va a salir bien, no nos arrepentiremos. Excelente, excelentes comentarios, muchas gracias. ¿Podemos leer el párrafo 3, por favor? Jehová es bueno con todos, incluso con quienes no lo conocen, pero bendice especialmente a quienes lo aman y le sirven con toda su alma. Veamos algunas de las cosas buenas que Jehová ha hecho por nosotros. Un lector del Salmo 16, 1 y 2, por favor. Hermano Trillo. Oh Dios, protégeme, porque en ti me he refugiado. Le he dicho a Jehová, tú eres Jehová, mi fuente de todo lo bueno. Muchas gracias. En armonía con Salmo 16, 1 y 2, ¿quiénes se benefician de la bondad de Jehová? Hermano Moreno. Sí, aunque en Mateo 5:45 dice que todos se benefician, hace salir el sol y llueve para todo el mundo, dice, pero en el Salmo ahí hace un matiz, dice, bendice especialmente a quien le aman y quien le sirven de toda alma, o sea, se refugian en Jehová. Muy bien. Hermano Ruiz. Juan. Y en el Salmo 16, pues vemos como David veía a Jehová no como el protector de todas las personas del mundo, sino como su protector personal y como su fuente personal de todo lo bueno. Y también el contexto, pues David hablaba de que Jehová es su porción, que está a su derecha. Así que, como comentaba Leo, pues bendice de manera especial a quienes le aman y le sirven, como era el caso de David. Muy bien. Podemos leer el párrafo 4. Cada vez que aplicamos lo que aprendemos sobre Jehová, vemos los buenos efectos en nuestra vida. Cuando íbamos aprendiendo sobre Él y llegamos a amarlo, nos ayudó a cambiar maneras de pensar y de actuar que nos mantenían separados de Él. Y cuando le dedicamos nuestra vida y nos bautizamos, nos mostró aún más su bondad al permitirnos tener una buena conciencia y una amistad estrecha con Él. La pregunta del párrafo 4. ¿Cómo les muestra Jehová su bondad a quienes comienzan a acercarse a Él? Hermano Espiña. Pues por un lado hemos llegado a comprender que estábamos muy alejados de Dios. Así Él nos ha ayudado a cambiar nuestra manera de pensar y también nuestra manera de actuar. Y por otro lado nos hemos dado cuenta de que Dios no es un Dios distante, sino un Dios cercano que se interesa por sus hijos. Perfecto. Hermano Alonso. También vemos la bondad de Jehová a medida que ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo de Él, porque vemos cómo todo lo que dice Jehová siempre es para nuestro beneficio. Y cuando llegamos a ser siervos dedicados y bautizados de Jehová, pues también la amistad con Jehová y una buena conciencia, esa relación estrecha con Él, pues también son otras muestras de su bondad. Excelente, muy bien. Podemos leer el párrafo 5. En la predicación vemos pruebas continuas de la bondad de Jehová. ¿Es usted una persona tímida? Muchos siervos de Jehová lo son. Tal vez antes de conocer la verdad nunca se habría imaginado a sí mismo llamando a la puerta de un perfecto desconocido para hablarle de la Biblia. No obstante, hoy día lo hace de una manera regular. Es más, con la ayuda de Jehová, ha aprendido a disfrutar de la predicación. También ha sentido el apoyo de Jehová de otras maneras. Por ejemplo,
Lo ha ayudado a mantener la calma cuando alguien en la predicación lo ha tratado mal. También lo ha ayudado a recordar justo el texto apropiado cuando hablaba con una persona interesada. Y le ha dado las fuerzas que necesitaba para seguir adelante cuando se enfrenta a la indiferencia del territorio. La pregunta del párrafo 5. ¿Qué pruebas de la bondad de Jehová hemos visto en nuestra predicación? Hermano Moratía. Sí, pues vemos de manera continua muchas de esas pruebas. Y es que en sí la predicación no la podríamos realizar sin su bondad. Un ejemplo de ello es que para muchos era impensable el mero hecho de tocar un timbre y hablar con un desconocido, pero Jehová no solo nos ayuda a superar esa barrera, sino que nos hace disfrutar de ello. Muy bien. Hermano López. Sí, quizás para muchos de nosotros era impensable, ¿no? Decir, yo estudiar sí, pero eso de predicar, pues no. Y el miedo de tocar la puerta. Pero vemos, gracias a la bondad de Jehová, podemos disfrutar ahora de la predicación. No solo de la predicación de casa en casa, sino de varios métodos de predicación que tiene. Incluso ahora por Zoom podemos disfrutar de la predicación que tenemos. Exacto. Hermano Gil. El párrafo también menciona otras dos ayudas en la predicación. Una pudiera ser cuando nos tratan mal. Quizás por nuestra personalidad pues saltemos, ¿no?, cuando estamos en una situación así. Pero Jehová nos hace tener cualidades espirituales para responder de una buena manera. O también cuando tenemos que responder con un texto bíblico específico. Pues Jehová nos ayuda, ¿no?, a recordar ese texto y leérselo a la persona. Sin duda son pruebas de la bondad de Jehová. Excelente. Hermano Romero. Y también vemos la bondad de Jehová, sobre todo cuando tenemos que predicar en territorios hostiles, donde no nos escuchan, donde hay mucha indiferencia, ¿no?, a las buenas noticias. Y claro, esto quizás puede desanimarnos, puede cansarnos, pero también vemos cómo Jehová nos cuida bondadosamente al darnos las fuerzas necesarias para seguir predicando. Al igual que hizo en el caso de Jeremías, ¿no? Jeremías también menciona el relato cómo se reían, se burlaban de él, pero él no podía quedarse callado. Él tenía que seguir predicando y eso era gracias a la bondad y a las fuerzas que Jehová le daba. Excelente. ¿Podemos leer el párrafo 6, por favor? Jehová también nos ha mostrado su bondad capacitándonos para el ministerio. En la reunión de entre semana se nos presentan ideas para conversar bien pensadas y se nos anima a emplearlas en la predicación. Al pensar en intentar algo nuevo, puede que al principio nos pongamos un poquito nerviosos, pero cuando lo hacemos, descubrimos que estas sugerencias funcionan muy bien en nuestro territorio. También se nos anima en las reuniones y en las asambleas a participar en formas de predicar que tal vez nunca antes hayamos probado. Esto también puede hacer que salgamos de nuestra zona de confort. Pero si lo hacemos, le damos a Jehová algo que bendecir. Analicemos ahora algunas de las cosas buenas que Jehová nos da cuando probamos nuevas formas de darle lo mejor, sin importar nuestras circunstancias. Luego, veremos qué podemos hacer para alcanzar nuestras metas. La pregunta del párrafo 6. ¿Cómo se ve la bondad de Jehová en la capacitación que Él nos da? Hermano Teruel. Pues vemos que Jehová es muy bueno cuando vamos a esas reuniones y vemos que Él nos da pues buenas ideas para conversar, bien pensadas. Quizás nosotros estamos acostumbrados a utilizar la misma presentación que parece que ha funcionado durante mucho tiempo y quizás puede ponernos un poquito nerviosos utilizar nuevas ideas en la predicación, pero cuando todos nosotros hemos visto que al ponerlas en práctica, dar esa pequeña puesta de confianza en Jehová y vemos que funciona y que disfrutamos más en la predicación, pues vemos que Jehová es muy bueno. Gracias. Hermano Páramo. Y dice aquí el párrafo que esto es cierto que puede hacer que nos salgamos de nuestra zona de confort, pero la idea que viene a continuación es fundamental. Si queremos recibir todas estas bondades de parte de Jehová, necesitamos darle algo que bendecir. Si no tiene algo que bendecir, es difícil que lo pueda hacer, ¿no? Así, si damos este primer paso, le damos a Jehová razones para bendecirnos, Él, como estamos viendo, nos va a colmar de bendiciones. Muy bien. Hermano Terren.
Y en Juan 6:45 se menciona que todos seremos enseñados por Jehová, y sin duda que la reunión de entre semana, vida y ministerio es una capacitación constante. Por ejemplo, cada semana tenemos sugerencias de ideas para incluir en nuestras cartas que son actuales. Por ejemplo, también cómo usar el nuevo método de estudio, disfrute de la vida, o incluso ahora en noviembre tenemos una oportunidad de participar en una campaña mundial, ¿no? Pues como decía el hermano Teruel, estas sugerencias funcionan y cuando las ponemos en práctica, pues disfrutamos y sentimos gozo. Excelente. Muchas gracias por vuestros comentarios excelentes, que han destacado también la idea principal de esta sección del estudio. Jehová es bueno con todos. Y ahora vamos a hablar de una bondad de manera especial que Jehová puede mostrarnos con el subtítulo Jehová bendice a quienes confían en él. Párrafo 7, por favor. Nos acercamos aún más a Jehová. Veamos el ejemplo de un anciano llamado Samuel, que sirve con su esposa en Colombia. Disfrutaban el precursorado en su congregación de origen, pero querían aumentar su ministerio ayudando a una congregación en la que hubiera mayor necesidad. Para lograrlo, tuvieron que hacer algunos sacrificios. Samuel dice, aplicamos Mateo 6:33 y dejamos de hacer compras innecesarias. Pero lo más difícil fue dejar nuestro apartamento, que había sido diseñado a medida para nosotros y estaba totalmente pagado. En su nueva asignación, descubrieron que podía vivir con solo una sexta parte de sus ingresos anteriores. Samuel añade, hemos visto cómo Jehová guía nuestros pasos y responde nuestras oraciones. Sentimos su aprobación y su amor de maneras que nunca antes habíamos experimentado. ¿Puede usted aumentar su ministerio de alguna forma? Si es así, puede estar seguro de que se acercará más a Jehová y de que Él cuidará de usted. La pregunta del párrafo 7. ¿Qué bendición recibimos cuando nos esforzamos por aumentar nuestro ministerio? Hermano Trillo. La bendición de ver en nuestro propio caso cómo Jehová cumple con creces con la promesa que hace en Salmo 18:25, donde dice que al que es leal, Él le demuestra lealtad. Y de esta manera, pues nosotros podemos ver cómo cuida de nosotros y nos acercamos a Él. Muy bien. Hermano Ordóñez. Y el ejemplo del párrafo pues, lo muestra claramente. Eran unos precursores ya, unos hermanos que estaban haciendo mucho, pero salieron de su zona de confort para ir a una zona de más necesidad, para predicar otras formas. Y ellos, a pesar de que les costó bastante esfuerzo hacer esos cambios en la vida, después comentan que hemos visto cómo Jehová guía nuestros pasos y responde a nuestras oraciones, que sentimos su aprobación y amor, de unas formas que antes no habían sentido. Así que Jehová los bendijo, lo probaron aquello en su propia vida. Hermano Sarkar. Entonces, con este ejemplo volvemos a eso, ¿no? De no solo leer las promesas de Jehová, los textos bíblicos sobre cómo Jehová es bueno y cómo nos cuida, pero esta pareja realmente colocó en práctica las sugerencias y pudieron experimentar en sus vidas personales las bendiciones y las respuestas. Hermano Teruel. Sí, la experiencia es de un hermano que servía como anciano y que ellos servían ya como precursores. Así que, por así decirlo, pudiéramos ver que ya habían comprobado o probado que Jehová era bueno. Pero confiaban en Mateo 6:33. Podían seguir poniendo primero el reino, podían hacer un poquito más, como la pregunta final, ¿no? ¿Puede usted aumentar su ministerio de alguna forma? Pues ellos hicieron esa pregunta, vieron que sí, que había alguna forma que podían hacer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues como se destaca en este párrafo, que se acercaron aún más a Jehová. Gracias. Veamos otra bendición en el párrafo 8. Nuestro servicio a Jehová nos hace felices. Pensemos en lo que nos cuentan Iván y Victoria, un matrimonio de precursores que sirve en Kirguistán. Decidieron llevar una vida sencilla con el fin de ofrecerse para cualquier asignación, entre ellas la construcción. Iván dice, lo dábamos todo en cada proyecto. Aunque terminábamos cansados al final del día, nos sentíamos en paz y satisfechos, pues sabíamos que habíamos gastado nuestras energías trabajando para el reino.
Las amistades que hicimos y los gratos recuerdos que guardamos también nos hacen muy felices. La pregunta, ¿qué aprende usted de lo que cuenta Iván y Victoria? Hermano Fernández, Pablo Miguel. Pues que la construcción puede ser una asignación que te puede hacer llegar muy cansado a casa, como dice Iván, pero a la misma vez que te puede hacer muy, muy feliz. Hermano Ruiz. Y hablando de proyectos, pues un ejemplo de lo que habla el párrafo lo encontramos también en los grupos de construcción, en los hermanos que trabajan en los grupos. Son hermanos que cada 2 o 3 meses cambian de casa, cambian de colchón, no se dejan nada por dar, lo dan todo, ¿no? Y sin embargo, pues son hermanos felices. Y si tenemos la oportunidad pues, de participar en algún proyecto que se vaya a hacer cerca de donde estamos, pues veremos por nuestros propios ojos que es así, que nosotros también podemos disfrutar de ello. Hermano Díaz. Sí, y no solo en lo que tiene que ver con la construcción. Cuando salimos de nuestra zona de confort y nos ofrecemos a Jehová en cualquier forma de servicio, eso hace que conozcamos a muchos más hermanos y hermanas. Conocemos a más miembros de la familia mundial que del pueblo de Jehová, y eso es algo que repercute en nuestra felicidad. Muy bien, qué bueno es Jehová con todos nosotros. Párrafo 9. El servicio a Jehová puede hacernos felices incluso si tenemos circunstancias difíciles. Por ejemplo, una viuda de edad avanzada de África Occidental llamada Mire trabajaba como doctora. Cuando se retiró, se hizo precursora. Padece de artritis avanzada y cada vez que sale a predicar, solo puede hacerlo 1 hora seguida de casa en casa. Pero puede pasar más tiempo en la predicación pública. Tiene muchas revisitas y cursos bíblicos, y algunos de ellos los atiende por teléfono. ¿Qué la animo a querer hacer más por Jehová? Ella dice: mi corazón rebosó de amor por Jehová y Jesucristo. Constantemente le pido a Jehová que me ayude a hacer todo lo que pueda para Él. Párrafo 9. ¿Qué ha hecho una hermana con circunstancias difíciles para aumentar su ministerio y con qué resultados? Hermano López. Sí, esta hermana no tenía las circunstancias fáciles, ¿verdad? Menciona el párrafo que era viuda, tenía una enfermedad avanzada y eso no le impidió darlo todo a Jehová, ¿no? Ella, es verdad que sus fuerzas no tenía todo para darle, pero buscó métodos que hacerlo. Dice que solo podía predicar 1 hora seguida, pero buscó la predicación pública también, o muchas revisitas, muchos cursos bíblicos. Así que ella también, a pesar de sus circunstancias, sigue probando la bondad de Jehová. Excelente. Hermano Verdú. Claro, esta hermana con las dificultades que tiene podría haber dicho, mira, casi que mejor no salgo, no lo intento porque me cuesta mucho, ¿no? Pero vemos la clave en Mateo 22, 36 y 37, el amor a Jehová, y es la clave para poder hacer el máximo, ¿no? Como en esta hermana. Y cuánto debe alegrar a Jehová ver hermanos que hacen tanto o se esfuerzan tanto a pesar de las dificultades por servirle. Estamos seguros de que Jehová rebosa de felicidad y compensa también con la bondad que estamos viendo en la atalaya. Así es. ¿Podemos leer el párrafo 10, por favor? Jehová nos da capacitación adicional. Kenny, un precursor que sirve en Mauricio, comprobó que esto es cierto. Cuando aprendió la verdad, abandonó la universidad, se bautizó e inició el servicio de tiempo completo. Él comenta: me esfuerzo por ser como el profeta Isaías, que dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. Kenny ha trabajado en varios proyectos de construcción y también ha ayudado a traducir publicaciones bíblicas en su lengua natal. Dice: recibí capacitación que me enseñó las habilidades necesarias para realizar mis asignaciones. Pero no solo aprendió cómo hacer su trabajo, él añade:
Aprendí cuáles son mis limitaciones y qué cualidades necesito cultivar para servir mejor a Jehová. ¿Por qué no analiza usted sus circunstancias y ve si puede hacerse disponible para recibir más capacitación de Jehová? Muy bien, un lector para Primera de Pedro 5:10, antes de hacer la pregunta. Hermano Sarkar. Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad y merecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Muchas gracias. La pregunta del 10. Tal como se muestra en 1 de Pedro 5:10, ¿qué les da Jehová a quienes se esfuerzan por hacer más en su servicio? Hermano Capiscol. Pues les da capacitación. Como menciona 1 de Pedro, terminará el entrenamiento de ustedes. Así de esa manera Jehová puede enseñarnos habilidades necesarias para realizar cualquier asignación que se nos dé. Hermano Romero. Y también nos da cualidades cristianas, cualidades espirituales, también algo muy importante que Jehová nos da, ¿no? Que es lo que le pasó a este hermano Kenny, que él estaba estudiando en la universidad, dejó eso para servir más plenamente a Jehová, y él reconoce que no solamente aprendió estas habilidades que le ayudaron a hacer mejor su trabajo, su servicio a Jehová, sino también muy importantes estas cualidades espirituales para servir más plenamente a Jehová y para aumentar ese amor que tiene por él. Excelente. Así que vemos no solo capacitación en cuanto a habilidades, pero también en las cualidades también cristianas. Muy bien, podemos leer el párrafo 11. Hasta quienes llevan muchos años siendo testigos se benefician de la capacitación que Jehová da cuando prueban una forma nueva de servicio. Durante la pandemia del COVID-19, los ancianos de una congregación de Corea del Sur escribieron: algunos hermanos que antes creían que no podían participar en la predicación debido a su salud, ahora lo hacen por videoconferencia. 3 hermanas de más de 80 años aprendieron a usar esta nueva tecnología y ahora predican casi todos los días. ¿Le gustaría aumentar su ministerio y probar aún más la bondad de Jehová? Las siguientes cosas le ayudarán a alcanzar esa meta. Gracias. La pregunta del párrafo 11. ¿Qué esfuerzos realizaron algunas hermanas en Corea del Sur para poder participar en el ministerio y con qué resultado? Hermano Alonso. Bueno, pues aquí se nos habla de unas hermanas que pensaban que no podían participar en la predicación debido a sus problemas de salud, ¿no? Debido a su avanzada edad, porque tenían más de 80 años. Pero, sin embargo, con motivo de la pandemia, pues todos hemos aprendido, ¿verdad?, a hacer cosas de otras maneras, ¿no?, por aplicaciones como Zoom, etcétera. Entonces, ellas también aprendieron a usar esta nueva tecnología y el resultado es que ahora predican todos los días. Qué buen ejemplo. Hemos visto en este subtítulo la bondad especial de Jehová. Muy interesante también la imagen de la portada, si es posible compartirla. ¿Queréis destacar algunos puntos interesantes de esta imagen que destacan los puntos principales del subtítulo que hemos visto? Jehová bendice a quienes confían en él. Hermano Espiña. Pues no importa ni la edad ni tampoco las circunstancias. Cada uno, dependiendo de su edad o sus circunstancias, puede dar más a Jehová y va a recibir más gozo y más bendición de parte de Jehová. Hermano Páramo. Y además está claro por lo que vemos en las fotos que todos ellos están mucho más cerca de Jehová. Por sus expresiones vemos que son realmente felices y aunque no supieran hacer el trabajo que están haciendo en ese momento, han sido capacitados. Así que Jehová ha sido muy bondadoso con ellos. Excelente. Vemos el subtítulo ¿Cómo alcanzar sus metas? Párrafo 12. Aprenda a confiar en Jehová. Si confiamos en Él y le damos lo mejor, Él promete derramar sobre nosotros una lluvia de bendiciones. Una hermana de Colombia llamada Fabiola
vio por sí misma cómo Jehová cumplía esa promesa. Ella quería hacerse precursora regular poco después de bautizarse, pero su esposo y sus 3 hijos dependían en buena parte de su sueldo. Así que cuando llenó los requisitos para jubilarse, le rogó intensamente a Jehová que la ayudara. Cuenta: normalmente toma mucho tiempo procesar una pensión, pero a mí me la aprobaron solo un mes después de solicitarla. Fue como un milagro. 2 meses más tarde empezó el precursorado. Ahora tiene más de 60 años y lleva más de 20 en este servicio. Durante ese tiempo ha ayudado a 8 personas a llegar al bautismo. Dice: a veces me siento débil, pero Jehová me ayuda todos los días a cumplir con mi horario. Párrafo 12. ¿Qué le promete Jehová a quienes confían en él? Hermano Ordóñez. Malaquías 3:10 lo deja muy claro. Abrir las compuertas de los cielos y derramar hasta que no haya más carencia, más necesidad. Así que si nosotros damos los pasos necesarios, Jehová promete cuidarnos y allanar el camino. Bien. En el ejemplo del párrafo, ¿qué tipo de bendición recibió esta hermana? Hermano Gil. Pues esta hermana llamada Fabiola tenía el deseo de ser precursora regular, pero no podía porque sus hijos y su esposo dependían de ella y de su trabajo. Pero fue específica, le rogó a Jehová que pudiera ser precursora regular, y dice que el trámite de dejar el trabajo y todo tardaba mucho en su país. Sin embargo, en un solo mes se lo aceptaron. Así pudo coger el precursorado regular y las bendiciones fueron muy grandes, porque aparte de estar durante más de 20 años en este servicio, dice que ha ayudado a 8 personas hasta llegar al bautismo. Hermano Terren. Y ahora ampliaremos la idea en el artículo, pero Malaquías 3:10 decía que primero traigamos el diezmo, aquello que se había apartado del trabajo, aquello que era un regalo para Jehová, y ahora Jehová derrama bendiciones sin que falte nada. Así que lo que tenemos que hacer es probar literalmente a Jehová, hacer sacrificios, y el resultado está asegurado, ¿no? Que la bendición de Jehová estará muy por encima de los sacrificios que podamos hacer. Excelente. Podemos leer los párrafos 13 y 14, por favor. Aprenda de los ejemplos de otros que confiaron en Jehová. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se esforzaron al máximo en su servicio a Dios. En muchos casos tuvieron que dar el primer paso antes de que Jehová les diera bendiciones especiales. Por ejemplo, Dios bendijo a Abraham solo después que éste dejó su hogar aunque no sabía a dónde iba. Por su parte, Jacob recibió una bendición especial solo después de luchar con un ángel. Y cuando la nación de Israel iba a entrar en la tierra prometida, el pueblo solo pudo cruzar el río Jordán después de que los sacerdotes se metieran en sus caudalosas aguas. También puede aprender de los ejemplos de testigo de la actualidad que han confiado a Jehová y han buscado formas de hacer más para él. Por ejemplo, a un hermano llamado Peyton y su esposa Diana le gustaba leer experiencias sobre hermanos que han aumentado su servicio a Jehová, como los de la serie se ofrecieron para ayudar. Él cuenta: cuando las leíamos, nos sentíamos como si estuviéramos viendo a alguien disfrutando de una deliciosa comida. Cuando más veíamos, más queríamos probar y ver que Jehová es bueno. Con el tiempo, este matrimonio se mudó a un lugar de necesidad. ¿Ha leído usted esta serie de artículos? ¿Y ha visto los videos Predicación en lugares apartados Australia y Predicación en lugares apartados Irlanda, que están disponibles en jw.org? Todo esto puede ayudarlo a encontrar maneras de aumentar su servicio. Párrafo 13 y 14, la pregunta: ¿qué ejemplos nos pueden ayudar a confiar en Jehová y a buscar formas de hacer más para Él? Y si queréis añadir también detalles de la imagen, adelante. Hermano Moreno. Sí, tenemos varios, o sea, en la Biblia hay muchos, pero aquí se nos muestran 3 casos, como el de Abraham,
que cuando fue bendecido es cuando dejó la tierra y él no sabía dónde iba, pero Jehová lo bendijo. También Jacob, cuando estuvo luchando con el ángel, pues después es cuando recibió la bendición. Y en el caso de los israelitas, cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río Jordán, fue cuando lo pudieron cruzar. Excelente. ¿Cómo podemos relacionar estos tres ejemplos con el texto temático? Prueben y vean que Jehová es bueno. Hermano Alonso. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Por medio de su obediencia, de hacer lo que Jehová les pedía, pues pusieron a prueba a Jehová y efectivamente en cada caso vieron cómo Jehová fue bueno con ellos. Hermano Díaz. Por ejemplo, si estamos pensando en ir a un sitio de necesidad, pero nos da miedo porque no sabemos dónde es, o si Jehová nos va a bendecir, tenemos el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos no sabían dónde iban, pero Jehová los bendijo. O por ejemplo, si queremos solicitar poder trabajar en construcción, solicitar el servicio en Betel, la escuela, vemos también el ejemplo de Jacob. O sea, él tuvo que estar luchando toda una noche como un ángel para recibir una bendición. Es posible que nosotros tengamos que tener paciencia y seguir solicitando para poder conseguir esa clase de privilegios de servicio a Jehová. Pero tenemos estos ejemplos que nos muestran como si confiamos en que Jehová, en su bondad, de seguro nos va a hacer felices y nos va a dar lo que Él desea. Correcto. El párrafo 14 también destaca un ejemplo de nuestros días. Hermano Teruel. Sí, el párrafo nos anima a utilizar también las publicaciones que encontramos tanto en JW como en algunos de los artículos que podemos encontrar en la Atalaya, que nos animan a confiar más en Jehová, ¿no? Es como cuando vamos a un restaurante que a veces no conocemos muy bien y no nos miramos en vez de la carta, miramos las mesas de nuestro alrededor. Y cuando vemos un plato que nos gusta, que nos llama la atención y vemos cómo se lo está comiendo el comensante al lado, le decimos al camarero, tráeme uno de esos, ¿no? Pues lo mismo ocurrirá si nos empapamos de las experiencias, de cómo están viendo la mano de Jehová a otras personas a nuestro alrededor, en la congregación, en el circuito o en las publicaciones, pues seguramente elegiremos bien. Hermano Sarkar. Y estos dos vídeos mencionados aquí en el parágrafo también son muy interesantes, especialmente para las familias que están pensando en hacer más para Jehová. El vídeo de Australia y Irlanda, los vídeos son muy realistas, no era todo fácil hacer esas decisiones de ir a otros sitios para predicar. Vemos que había algunos miedos y dudas, pero realmente cuando lo hicieron, cuando pusieron sus vidas en la mano de Jehová, realmente vieron las bendiciones y vemos cómo ayudó mucho a la familia y los hijos a estar más unidos uno con el otro y también más cerca de Jehová. Muchas gracias por destacar estos puntos también. Bien, podemos leer el párrafo 15. Elija influencias positivas. Es más fácil probar una comida nueva si pasamos tiempo con personas a las que les gusta esta comida. De manera parecida, si pasamos tiempo con quienes centran su vida en servir a Jehová, se nos hará más fácil buscar formas de aumentar nuestro servicio a Dios. Ese fue el caso de Kent y Verónica. Él explica: nuestros amigos y nuestra familia nos animaban a probar nuevas facetas de servicio. Nos dimos cuenta de que pasar el tiempo con quienes buscaban primero el reino nos daba confianza para probar cosas nuevas. Hoy día, los dos sirven de precursores especiales en Serbia. La pregunta del párrafo 15, ¿cómo pueden ayudarnos las influencias positivas? Hermano Prado, Samuel. Pues al final nuestras metas, nuestros intereses van a depender mucho de nuestro círculo más cercano, así que si nos rodeamos de personas con metas realistas que aman a Jehová y que quieren darle más, seguramente que ese espíritu también nos impregnemos de él. Hermano Trillo. Y el ejemplo de Kent y Verónica nos puede ayudar a ver cómo nos pueden influir, ya que ellos dicen que
pasar tiempo con quienes buscaban primero el reino les daba confianza para probar cosas nuevas y les animaban a probar nuevas facetas. Y es que ver y escuchar cómo Jehová bendice y cuida a sus siervos que están dando el máximo nos ayudará a nosotros también a tener esa confianza para querer hacer lo mismo. Hermano Espiña. Y los que disfrutamos del privilegio de estar aquí en Betel o en otras construcciones, pues sin duda es un buen sitio donde podemos aprender mucho de esto, de tener influencias positivas, porque a todos aquellos que experimentan el trabajar en Betel o en cualquier otro lugar de servicio de tiempo completo, o que aumentar sus actividades teocráticas es como un punto de viraje para muchos jóvenes que se fijan en estas influencias, que son buenas influencias, que lo que hacen es que encaminan su vida hacia aspectos espirituales y a dar lo mejor por Jehová. Exacto. ¿Podemos leer el párrafo 16? Esté dispuesto a hacer sacrificios por Jehová. Para agradar a Jehová no es necesario renunciar a todas las comodidades. Ahora bien, si no hiciéramos más en el servicio a Dios solo porque no queremos hacer sacrificios personales, podríamos cometer el mismo error que el hombre de la comparación de Jesús que llevaba una vida muy cómoda pero se olvidó de Dios. Un hermano llamado Christian, que vive en Francia, admite: no les estaba dado lo mejor de mi tiempo y de mi energías a Jehová y a mi familia. Él y su esposa decidieron hacerse precursores, pero para lograrlo tuvieron que dejar sus trabajos. Para mantenerse abrieron un pequeño negocio de limpieza y aprendieron a estar contentos con menos. ¿Valió la pena el sacrificio? Él dice: disfrutamos más de la predicación y de ver a los estudiantes de la Biblia y a las personas a las que visitamos aprender más sobre Jehová. ¿Alguien quiere leer Lucas 12, 16 hasta el 21? Hermano Romero. Con eso les puso esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a razonar en su interior: ¿qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me diré a mí mismo: tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años. Tómatelo con calma, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. Muchas gracias. La pregunta del 16. Según la comparación de Lucas 12, 16 hasta el 21, ¿por qué debemos estar dispuestos a hacer sacrificios? Hermano Moratía. Porque si no los hacemos, corremos el peligro de acomodarnos y podemos llegar a olvidarnos de dar lo mejor a Jehová. Como hemos visto, el hombre de Lucas se dedicó a acumular tesoros para sí, a disfrutar de ellos, pero se olvidó de Jehová y esas cosas pues al final no le salvarían la vida. Hermano Alonso. En realidad no es que lo que estuviera haciendo este hombre era de por sí algo malo. El asunto es que no tuvo a Jehová en el cuadro. Entonces él pensaba solamente en una vida de complacencia y sin tener en cuenta a Jehová, pues evidentemente no mal le iba a ir. Hermano Fernández. Además, el relato no llega ni siquiera a decir que el hombre construyera los graneros, simplemente estaba haciendo planes en su cabeza y por estos planes Jehová le llama insensato. Así que el estar excesivamente preocupado por nuestro futuro económico o por alcanzar cosas materiales pudiera hacer la simple preocupación que nos impidiera llegar a aprobar lo bueno que es Jehová y todo lo que tiene por darnos. Bien. ¿Qué nos enseña el ejemplo del hermano Christian que vive en Francia? Hermano Moreno. Pues la idea es que si queremos agradar a Jehová, pues que no renunciemos a todas las comodidades, pero sí hay que hacer ciertos sacrificios
cómo simplificar la vida y de esta manera poder darle a Jehová lo mejor de nosotros y de nuestras energías. Muy bien. ¿Podemos leer el párrafo 17, por favor? Anímese a probar nuevas facetas de servicio. Una precursora de Estados Unidos llamada Shirley tuvo que hacer cambios en su ministerio durante la pandemia del COVID-19. Al principio no se atrevía a predicar por teléfono, pero durante la visita del superintendente de circuito le enseñaron cómo hacerlo, y a partir de entonces empezó a predicar por teléfono con regularidad. Ella explica: al principio estaba asustada, pero ahora me encanta. Logramos hablar con más personas que cuando íbamos de casa en casa. Párrafo 17, la pregunta: ¿por qué algunos no se animan a probar cosas nuevas en el ministerio? Hermano Verdú. Bueno, simplemente porque a lo mejor no se ha hecho nunca, no se sabe cómo realizarlo y al final con las cosas nuevas siempre puede implicar temor o inseguridades. Pero vemos lo bueno que es animarnos a probar las nuevas facetas de servicio, superar esos miedos porque Jehová bendice y recompensa. Muy bien. Y se conecta muy bien con el texto temático. Prueban y vean. Bien, párrafo 18. Póngase una meta y esfuércese por alcanzarla. Cuando pasamos por problemas, oramos a Jehová y pensamos con cuidado en cómo hacerles frente. Sonia, que sirve de precursora regular en un grupo de habla romaní de Europa, dice: me gusta poner mis metas por escrito y poner el papel en algún lugar visible. En mi tocador tengo un dibujo de un cruce de carreteras. Cuando tengo que tomar una decisión, miro el dibujo y pienso en hacia dónde me llevará mi decisión. Y cuando Sonia tiene problemas, trata de mantener una actitud positiva. Explica: cada nueva circunstancia puede ser como un muro que me impide llegar hasta mi meta o como un puente que me ayuda a alcanzarla. Todo depende de mi actitud. La pregunta del párrafo 18, que puede ayudarnos a superar los problemas que nos hacen más difícil aumentar nuestro ministerio. Hermano Trío. Proverbios 3:21 nos da dos claves. Dice sabiduría práctica y capacidad de pensar, que hay que protegerlas, ¿no? Y qué mejor fuente de sabiduría podemos encontrar que Jehová mismo. Así que podemos hacerle oración para que Él nos ayude con su guía y nos ayude a cultivar esa sabiduría y luego pensar, teniendo en cuenta lo que Él nos enseña, para poder tomar una decisión que nos ayude a llegar a ese destino. Gracias. Hermano Ordóñez. Y esta hermana, el ejemplo de Sonia, nos lo muestra muy bien, que se puso una meta y quería alcanzarla de todas las maneras. Por eso lo puso por escrito, lo puso en su casa, y cuando había alguna situación que le impedía esa meta, pues veía qué soluciones pues podía tomar para llegar para alcanzar esa meta. Excelente. ¿Podemos leer el último párrafo, el 19, por favor? Jehová nos bendice de muchas formas. Podemos demostrarle nuestro agradecimiento haciendo todo lo posible por alabarlo. Esto puede incluir buscar nuevas maneras de aumentar nuestro ministerio. Si lo hacemos, Jehová nos bendecirá todavía más. Así pues, todos los días busquemos oportunidades de probar y ver que Jehová es bueno. Así seremos como Jesús, que dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Muchas gracias, hermano Laurent, por tu excelente lectura. La pregunta del párrafo 19: ¿cómo podemos demostrar que agradecemos todas las cosas buenas que Jehová nos ha dado? Hermano López. Hebreos 13:15 nos da una ayuda, ¿no? Ahí dice que ofrezcamos siempre un sacrificio de alabanza, así que debemos buscar formas para alabar a Jehová. Y cuando buscamos formas, pues Jehová es tan bueno que nos da muchas oportunidades, ¿no? Tenemos construcción, no solo la predicación, construcción, Betel, ir a las escuelas de evangelizadores, así que solo está en nosotros probar y ver cómo Jehová nos bendice. Excelente, perfecto. Qué bueno es Jehová con nosotros.
Bien, podemos analizar ahora las preguntas de repaso del artículo. La primera, ¿qué debemos hacer para que Jehová nos muestre su bondad de manera especial? Hermano Moratía. Pues como hemos visto en todo el artículo en el Salmo 34.8, probarlo por nosotros mismos y esforzarnos por darle algo que bendecir, ya que aunque es bueno con todos, pero bendice especialmente a quienes se esfuerzan por servirle. Hermano Terren. Sí, el artículo nos ha animado a simplificar nuestra vida, buscar maneras de ampliar nuestro ministerio en el servicio sagrado, también salirnos de la zona de confort, mostrando plena confianza en Jehová, y un texto que lo apoya muy bien, Salmo 18:25, al que es leal, tú le demuestras lealtad. Excelente. La segunda pregunta, ¿cómo les muestra Jehová su bondad a quienes se esfuerzan por hacer más en su servicio? Hermano Fernández, Pablo Miguel. Pues nos permite Jehová que nos acerquemos más a Él. Esto también nos ayuda a ser más felices por el servicio que le hacemos, y además otra bendición que nos da es que Jehová nos capacita más. Hermano Sarkar. Y podemos ver el tamaño de las bendiciones también si colocamos en práctica Malaquías 3:10, ese llamamiento que Jehová hace para nosotros de ponerle a prueba, de poner nuestra vida en sus manos, y vamos a tener bendiciones hasta que no falta nada. Excelente. La última pregunta. ¿Qué puede ayudarnos a hacer más en nuestro servicio a Jehová? Hermano Páramo. Pues lo primero y más importante es desarrollar nuestra plena confianza en Jehová, dar ese primer paso para que Jehová nos bendiga. Y nos va a ayudar, por ejemplo, el examinar los ejemplos de otros. También hemos visto el rodearnos de personas que sean buenas influencias en nuestra vida, y luego pues ponernos en marcha, ponernos metas que podamos alcanzar y estar dispuestos a hacer sacrificios por Jehová. Muy bien. Hermano Alonso. También en ese sentido hemos visto, ¿no?, la importancia de las compañías, de rodearnos de personas que también tengan el deseo y que estén participando en diferentes facetas de servicio, y también la importancia, ¿no?, de ponernos metas y con el objetivo de alcanzarlas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, y quería daros las gracias a todos porque de verdad es un placer escuchar vuestros excelentes comentarios, bien preparados. Y nos sentimos aún más agradecidos a Jehová por su bondad especial. Cuánto ánimo nos ha dado este estudio de la tarea de esta semana. Estamos más que nunca decididos a probar por nosotros mismos su bondad. No nos olvidaremos de este aspecto. A Jehová le gusta hacer cosas buenas por sus siervos fieles, y le encanta mostrar bondad de manera especial a quienes se esfuerzan también de hacer más en su servicio. Así que salimos de nuestra zona de confort, probamos nuevas formas de darle lo mejor, sin importar nuestras circunstancias, y todos los días buscamos oportunidades de probar y ver que Jehová es bueno. Si lo hacemos, Jehová nos bendecirá todavía más. Bien, podemos concluir ahora. Si podéis poneros en pie, vamos a cantar la canción 80. Prueben y vean que Jehová es bueno, y después concluiremos con la oración.